Bueno. Elena. Dime, Manu. ¿Sabías que en JavaScript puedes ejecutar una función y llamarse a sí misma sin entrar en bucle infinito? Que sí, Manu, que yo también programo en JavaScript. Bueno. Qué pesado, de verdad. Bueno, vamos ahora a dar paso a Eduardo Sada y Cristina Ponce, que nos van a hablar en su charla Creando las aplicaciones web del futuro hoy. Un aplauso. Vale, bienvenidos. ¿Qué tal fue el desayuno? Espero que bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Esta es la charla de cómo crear una aplicación web del futuro hoy. Ya qué pedazo de imagen nos hemos puesto porque os invitamos a conocer este futuro. Y principalmente de qué vamos a hablar. De cuál es la mejor manera de cómo construir una aplicación web. Queremos contestar esa pregunta. ¿Cuántos de vosotros podéis contestar esa pregunta? A ver, levantad las manos. Levantad la mano realmente los que seáis programadores web, los que hayáis hecho aplicaciones web y podéis contestar esta pregunta. Veo algunos. Bueno, alguno hay, interesante. Pues eso es lo que vamos a tratar de responder con nuestra charla hoy. Y bueno, en un principio el formato de charla que teníamos pensado era más bien un taller técnico, pero lo hemos, más que nada por el espacio y tal, lo hemos pensado al final como una charla y hemos hecho un mix para tratar de resolver esa pregunta de una forma teórica, pero también entrando en la parte técnica. Y vamos a tratar esos dos puntos, arquitectura y tecnologías web. Para bajar un poquito las expectativas, no vamos a hacer live coding ni vamos a hacer una aplicación ahí a bajo fondo, simplemente hablar un poco de tecnologías, de cómo construir arquitecturas. Ese es el objetivo de esta charla. Vale, principalmente, ¿quiénes somos? Ella es Cristina Ponce, programadora senior frontend, 8 años de experiencia. Tuve la suerte de trabajar con ella en proyectos, por lo cual puedo decir que es una excelente programadora. Es parte del equipo de la mejor aplicación de banca 2017-2018. Eso no se puede decir, Edu. Y bueno, él es Eduardo Sada, la mayoría lo conocéis, es una persona muy activa en la comunidad. Es Senior Frontend Developer, lleva ya 12 años en el sector y al final entre los dos hacemos 20 años de experiencia que pensamos que es lo que nos puede ayudar a intentar resolver esa incógnita que os vamos a contar hoy. Bueno, es un gran compañero, hemos tenido nuestros debates, también nos vamos de cañas y normalmente competimos en escape room en equipos diferentes. Siempre gano. Que no. Al momento de responder cómo crear una aplicación web, normalmente no lo hacemos solo, trabajamos en equipo. Y es curioso porque con Cristina no coincidimos en nada. Es como SAS versus CSS nativo. Yo qué sé, hay muchísimos idas y venidas. Hemos ido discutiendo en nuestro día a día. Pero bueno, es al final lo que nos hace fuertes y construir al final los proyectos en los que trabajamos conjuntamente de una forma más o menos adecuada, conveniendo los dos puntos. Entonces, vamos a hablar de sistemas de templating en web, preprocesadores CSS, frameworks CSS también, framework JavaScript, por supuesto, de arquitectura. Y de ese maravilloso término que nos hemos inventado, SPP. Y conclusiones. Vamos a cerrar ahí un poco la charla con nuestra idea general sobre todo esto. Entonces, la pregunta en realidad es ¿cómo elijo un stack adecuado y no muero en el intento? Hay una charla de Marta Fonda que va a ir a fondo sobre esto, pero nosotros no nos vamos a meter tanto, sino que conceptualmente solo vamos a poner nuestra experiencia, o sea, a decir lo que nosotros pensamos que es con los 20 años que llevamos haciendo aplicaciones. Eso sí, tened en cuenta que es nuestra opinión, que no es en plan, lo tenéis que hacer así como punto importante. Entonces, para mí, un stack tecnológico se elige desde un análisis técnico, o sea, hay que ponerse a comparar, o sea, primero habría que ponerse a ver por qué lo voy a meter, o sea, para qué me va a servir eso que voy a meter, esa tecnología dentro de la aplicación. Va a ser un ladrillo más dentro del edificio, pero realmente lo necesito, ¿qué me aporta? Si voy a meter, por ejemplo, un framework, ¿por qué voy a meter ese framework y no otros? O sea, realmente tendría que hacer un análisis técnico bien fundamentado, escrito, una hoja de Excel
¿no? Con comparativas, cuál es la curva de aprendizaje de cada uno. Sí, pero eso está muy bonito y la teoría está muy bien porque es importante tenerla en cuenta, pero también hay que llevar eso a la práctica. Entonces, nosotros, por ejemplo, a nivel de equipo siempre promovemos hacer pequeñas pruebas de concepto a la hora de elegir un stack tecnológico, hacer pequeños equipos, por ejemplo, venga, pues a mí me apetece probar Vue, a mí Angular, React, o este nuevo que ha salido en el que tengo inquietudes. Así que, bueno, teniendo en cuenta, por un lado, la parte más teórica y técnica, por otro lado, las inquietudes del equipo y, por último, la experiencia de cada uno, que eso también es súper importante, saber al final, pues mira, yo he trabajado durante 5 años con esta tecnología y, por favor, no quiero repetirlo. Eso también es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo elegís vosotros vuestro stack tecnológico? O sea, ¿cuál de estas cosas les da más peso? Quizás tenéis un líder técnico que os lo ha impuesto, ¿sí? Desde un análisis técnico o desde la experiencia, decir, no, yo voy a hacerlo esto en Angular porque solo sé Angular. O sea, ¿cómo fundamentáis esas decisiones que tomáis en cuanto a meter cosas en el stack? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo más fácil. El sistema de templating HTML, que siempre hay alguien en el equipo que dice, bueno, pues yo prefiero utilizar Puja de Handlebars o cualquiera de que existe en el ecosistema porque prefiero no escribir HTML nativo. Bueno, pues eso hay que ver si realmente aporta los suficientes beneficios en el proyecto para incluirlo o descartarlo como librería. No hay más que verlo. O sea, fijaros en esta captura, qué bonito queda. Bueno, queda horrible. Ese HTML, o sea, sí, se puede entender más o menos semánticamente que hay un H1 y tal, pero no estás escribiendo HTML. Y al final, para la gente que está empezando, pues es una forma de no enseñarles HTML como deben aprender. Pero yo podría decir que se ve muchísimo más simple, me quito la verbosidad del HTML. Agregas JavaScript en el HTML ahí a saco. Bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, exactamente. Vale, vamos a meter un sistema de templating HTML, pero esto no es gratuito, o sea, me aporta, sí, pero también tiene un coste. El coste es que todo lo que metamos en nuestro proyecto agrega una complejidad más, porque es una cosa más externa que se agrega al stack tecnológico. Además que eso que agregas genera dependencias. Tu proyecto ahora va a depender de la vida de esa librería. De esa librería, lo que sea que hayas decidido incluir. Al final todo tiene un coste. Y luego también pretender que todo tu equipo conozca esa tecnología y luego hacer que eso, pues, no hagas uso de que aprendan de lo que es realmente nativo y de lo que realmente es la base del mundo front. Así que para nosotros esto como que no. De hecho, normalmente llegamos siempre a este punto y decimos descartado. Aunque, como hemos dicho, siempre es importante tener en cuenta el proyecto sobre el que te vas a afrontar, el equipo con el que vas a trabajar, pero aquí es como no. Entonces, con ese argumento de haber dicho, bueno, un sistema de templating HTML quizás no cubre el beneficio con sus aportes, tenemos también los preprocesadores CSS, los más conocidos, Sass, los plugins que tú les puedas meter a los sistemas son sintaxis, ¿no? Sintaxis que no es CSS, pero que al final termina compilando a CSS. La escritura sería algo como eso es como, what the fuck. Pero terminaría compilando a... Eres un listo, porque aquí me has puesto una captura de los missing, que es probablemente lo menos clásico del CSS, pero el CSS escrito con Sass está muy cerca de lo nativo. Vamos a hablar de ello. Utilizamos, por ejemplo, los beneficios de los preprocesadores. Al final tienes, por un lado, el control del nesting. No dependes de utilizar una metodología como puede ser Vend, que te marca escribir unas clases más o menos largas y hacer tu nesting. De esta forma lo tienes súper controlado. El tema de las variables, el hecho de tener un único fichero con todo declarado y poder cambiar el valor en un único sitio y automáticamente se te actualiza en todas partes. El tema de los missing, esa pequeña funcionalidad que siempre hablamos y al final siempre tratamos de negociar, no meter muchos, pero sí que, por ejemplo, son muy útiles para hacer el cambio de unidades, de píxeles de las fuentes, de píxeles a rem. Y el tema de que al final la escritura, si lo haces con ese CSS, estás escribiendo CSS más o menos nativo. O sea, lo mejor de Sass es que puedes escribir en CSS.
Pero aprovechando sus beneficios, tío. Míralo. Y además, ¿quién usa el mixing de cambio de fuente de letra? Todo el mundo usa rem y ya está, ¿no? No, porque lo tienes que calcular y de esa forma tienes ahí un mixing que lo calcula por ti. Los diseños en los PSDs te vienen en píxeles. ¿Qué vas a hacer? ¿Te van a venir en rem? Pues de alguna forma lo tienes que calcular. Pues haces el cálculo de 16 píxeles, es un rem. Nada. El mismo argumento. Los frameworks CSS. Los frameworks CSS son como paquetes de códigos CSS ya escritos por otra persona y que o sea, tú escribiendo etiquetas HTML ya podrías construir una aplicación bonita, bueno, bonita entre comillas, por lo menos no tan fea como si lo escribieras tú. Y bueno, este es como está el ecosistema más o menos. Aquí hemos puesto los más destacados: Bootstrap, Bullman, Foundation, Material Design. Pero al final siempre hay que evaluar igual el coste que supone para ti a nivel de proyecto y el beneficio que te aporta. Nosotros, por ejemplo, vemos interesante el uso de un framework CSS si tienes un equipo mayoritariamente backend y la persona o personas front pues no tienen la suficiente capacidad como para montarse todo de cero. Pero para el tipo de proyectos que nosotros solemos hacer, para la cantidad de gente que suele haber front más que back y demás, siempre decimos que framework CSS como que no. Más que nada son esos puntos los que siempre tratamos, ¿no, Edu? Sí, el más que yo veo como más importante es el que a veces es mal entendido como un estándar. Decimos, Bootstrap es como, ya es estándar, lo he escuchado eso un montón de veces. Es algo que ya se ha impuesto en la comunidad. Bootstrap no es un estándar, no se ha impuesto en la comunidad, lo usas tú y tus compis. Pero realmente, vamos a ver, o sea, está metido dentro de WordPress y por eso se ha hecho como estándar, no porque la gente lo use para crear aplicaciones web. En todo caso, si quieres crear un sitio web, una página, ¿no?, simple, te puede venir muy bien. Pero al final no, tienes una dependencia del proyecto, el tema de que esté entendido como estándar y que al final las personas que utilizan ese tipo de framework no evolucionan de la misma manera que una persona que utiliza HTML, CSS, JavaScript puro y se intenta montar ellos mismos un mini framework o su base de CSS, por ejemplo, que eso ahí sí que vas evolucionando profesionalmente, vas viendo que te puede venir mejor, pero nosotros, por norma general, si lo podemos evitar. Por lo menos coincidimos en algo. Sí, sí. Stack tecnológicos, ¿cómo no vamos a hablar de los frameworks JavaScript? Bienvenidos a la fiesta de los frameworks JavaScript, porque en este mundillo ahora mismo no paran de salir, que no es algo negativo, pero sí que es verdad que con eso vamos evolucionando. Yo quiero decir algo, yo he puesto esta slide. Me voy, ¿vale? No formo parte de esto. Porque para mí, pensarlo bien antes de lanzarme tomates. Para mí, jQuery es el rey de los frameworks en JavaScript. ¿A que sí? No, de verdad. jQuery marcó el inicio de una era. O sea, marcó el inicio. Hoy yo podría decir que programamos en JavaScript y JavaScript ha tenido la evolución que tiene hoy gracias a esta librería. Y librería framework porque también limitaba a la hora de hacer aplicaciones, nos limitaba a la hora de escribirlas. Además tenían sus propias APIs de cómo escribir plugins. ¿Por qué pasó todo esto? O sea, ¿cómo llegó jQuery hasta este punto de ser algo, la salvación de JavaScript? Hasta el punto en el que algunos hasta lo odian. Dicen, no, que jQuery es lo peor. jQuery es fácil de aprender. Tiene una curva de aprendizaje muy, muy pequeñita. Hay diseñadores que aprendieron a programar en jQuery antes que JavaScript. Esto es verdad. Es popular porque tiene una comunidad muy, muy grande, ¿sí? Y además, por el sistema de plugins. Son los precursores de los web components. Aunque no como tal, pero tú te podías bajar cualquier plugin, instalarlo en tu web y tenías... Y directamente ya tenías un slider montado o lo que fuera que quisieras poner con ese maravilloso plugin de jQuery. Yo hacía carruseles de... Lo sé, todo lo hemos hecho. En realidad todo esto es mentira. O sea, no hay ninguna de estas cuatro cosas es verdad. jQuery se hizo famoso y popular y tiene la fuerza que tiene solo por una cosa.
¿qué es cross-browser? Solo por esto. Nos permitía la misma cosa, se podía escribir de diferentes maneras y jQuery nos permitía escribirla de una única manera. O sea, este ejemplo que estáis viendo es cómo agregar un listener, no sé, hace 5 años atrás. Teníamos la versión de Internet Explorer, por supuesto, y la versión de Chrome. Entonces, bueno, Chrome y Firefox, los que sean. Pero era algo que, estoy hablando de que ni siquiera la de listener se había aprobado todavía como estándar. Vale, yo solo quiero agregar un listener a un evento y tengo que preguntarme yo en qué navegador estoy. Entonces, para la misma cosa, había varias formas de escribirlos. Por suerte... Está claro que jQuery marcó un momento, pero su momento ya pasó, marcó una era. Pero gracias a jQuery, la verdad es que hemos tenido lo que hoy conocemos como JavaScript. A partir de eso, podemos disfrutar de muchos beneficios, como puede ser el tema del Query Selector. Se ha marcado un estándar con apoyo de todo lo que venía del mundo de jQuery, que fue en 2015. Para mí realmente fue cuando vi un cambio en el mundo del desarrollo JavaScript, porque fue cuando se estableció un estándar y realmente empezamos todos a trabajar de la misma manera, escribiendo todo lo que iba saliendo, apoyándonos en Babel, apoyándonos en Webpack. Pero la realidad es que a día de hoy estamos yendo a otro lado. En 2018 estamos yendo a un mundo en el que no paran de surgir frameworks, más tecnologías que se van actualizando y conforme se van actualizando van divergiendo de lo que es el estándar. Entonces, por ejemplo... Diversificando. Eso, ¿no? Divergendo, yo creo que es algo así. Bueno, luego, divergir. Bueno, seguimos con lo de los frameworks. Que eso, ahora mismo están yendo todos a separarse un poco de lo que es el estándar y si te vas a un ejemplo muy sencillo como puede ser cómo se escribe un componente en uno de estos frameworks, pues mira, le echas un vistazo a Angular y dices, de esta forma se declara un componente. Tengo un selector, tengo una plantilla HTML y eso Tienes es exportable. que declarar una clase, exactamente. Luego en React, más o menos, se puede entender que hay una similitud, pero al final se escriben diferentes. En React, pues aquí te tienes que crear una clase. En Vue tiene su propio método para hacer la creación de componentes. Y llegamos a Polymer, que Polymer más o menos no es un framework, es una librería, pero más o menos es el que más cerca está del estándar a nivel de los web components, porque claro, conforme se va actualizando se va acercando al estándar. Igual hemos visto 4 maneras de hacer un web component. Sí, de todas formas. ¿No molaría unificar todas esas maneras y que solo se escribiera un web component de una sola manera? Molaría que sí. Molaría. Entonces tendríamos 5 maneras de escribir web components. Que eso es lo que pretende Stencil.js también. Y luego, ojo, que está el estándar. Que el estándar no es otra cosa que otra manera más de escribir un web component. Es así. Ahora, ojo, alguien me puede decir, no, pero es que estás comparando tecnologías diferentes. No tiene nada que ver un componente de React con un custom element. ¿Por qué? Porque no tiene Virtual DOM el custom element. Vale. Sobre el Virtual DOM hay otra charla en este evento. De Rubén Balseca, por cierto, si se interesa. Pero el Virtual DOM, ¿para qué lo necesitamos realmente? Eso es lo que vamos a evaluar nosotros muy por encima. O sea, realmente, pensarlo, actualizar un valor desde una máquina de estados hacia el nodo, si lo haces directamente, eso es inmediato. Ahí no hay ni temas de performance ni nada de que sea... Hay como un mito, ¿no?, de que el Virtual DOM es más rápido que acceder al nodo diferente. O sea, que ejecutar esa línea de código aparentemente es más rápido que hacer esto. O sea, que cargar el sistema con un motor de Virtual DOM sí, para gestionar los estados y actualizar las plantillas, meter ahí un cálculo de árboles. Lo que estamos entendiendo como Virtual DOM realmente no debería ser en plan para medir la rapidez de nuestras páginas en base a eso, sino evaluar los procesos que hay detrás de cada cosa. La forma más sencilla es, sin utilizar Virtual DOM, tú directamente accedes al nodo haciendo un Document Query Selector y ya haces el cambio que necesites y ese nodo se va a actualizar. Cuando utilizas el Virtual DOM tienes que pasar por una serie de procesos, lo primero es que ese DOM inicial se renderice en el navegador,
se procese, te lo clone, te quedes ese Virtual DOM cacheado y ahí es donde ya realmente actúa la rapidez. Pero los pasos intermedios que hay, eso es de lo que estamos hablando, de realmente evaluar si es necesario ese uso del Virtual DOM. Normalmente viene con el framework. Es como, no, esto no lo puedes elegir. Te viene impuesto por el framework que elijas y te viene... Últimamente se están eligiendo los frameworks por el sistema del Virtual DOM que utilizan, ¿no? ¿Qué utilizo? ¿React o Preact? Depende. ¿Quieres que eso te vaya más rápido? Es como, sí, entonces no. Un framework no es una herramienta para organizar tu código, sino que es algo para organizarnos nosotros. Nos aporta a nosotros como desarrolladores. No les aporta al usuario. Al usuario le da igual qué framework uses. El usuario quiere que vaya tu aplicación rápida, que cargue rápido. Que sea bonita, que funcione bien, que no haya errores en consola. Realmente necesitamos un framework JavaScript para hacer una aplicación web. Las aplicaciones web del futuro van a estar construidas con frameworks de este tipo, de React o Angular. Podríamos construir una aplicación enteramente con etiquetas HTML, siendo que cada etiqueta fuera una pieza de arquitectura de nuestra aplicación, que una etiqueta manejara el router del navegador, otra que manejara el estado, otra que manejara el acceso a base de datos, componentes visuales, filtros, permisos. Podríamos meter etiquetas solo con etiquetas HTML y programar una aplicación web. Podríamos. De hecho, nosotros lo hemos hecho. En nuestro proyecto hemos utilizado, por ejemplo, un catálogo de componentes que no depende de ninguna librería. Puede ser una opción para empezar a no utilizar frameworks en todo. Podemos utilizar framework igual, framework JavaScript, como base para nuestro proyecto, pero si tienes una librería de componentes, puede ser hechos en HTML, CSS, JavaScript, todo puramente nativo y tenerlo como dependencia tuya propia. Y sí que se puede hacer, se puede vivir sin el framework JavaScript. Lo mejor de jQuery... Volvemos. No, su gran... O sea, el gran aporte a la humanidad, ¿sí? Creo que hay gente que ha ido al espacio con esto. Ha sido el dólar selector, que luego fue implementado por el estándar. Y esto es importantísimo. Algo que ha inventado una librería, algo que era una innovación de esa librería o de ese framework, luego termina en el estándar. Termina en el estándar porque realmente le vemos la utilidad, el uso. Entonces, lo que deberíamos apoyar no son las librerías como tal. Yo no debería apoyar la librería ni jQuery, ni React, ni Angular. Yo debería apoyar lo que aportan esas librerías y esos frameworks. Yo no me pondría una camiseta de React, pero sí de Virtual DOM. Por ejemplo. Bueno, y analizando en general todo esto que os hemos contado sobre los frameworks JavaScript y la fiesta en la que estamos todos, analizamos a nivel de coste y beneficio qué nos aporta como positivo. Pues obviamente el framework te aporta muchos beneficios porque al final es una caja de herramientas. Y nosotros normalmente donde más le sacamos provecho es en el tema del enrutado, es algo semiautomático, apenas tienes que escribir una línea para tener una ruta en tu aplicación más. Igual con la gestión del estado, tener una dependencia propia del framework o externa que puedas manipular un estado global de tu aplicación. Igual con el Virtual DOM, esa rapidez que hablábamos, el tema del cacheo. Pero también tiene sus puntos negativos y eso es por lo que al final nosotros siempre tratamos de evaluar este punto, de si al final conviene utilizarlo para todo o para unas partes del proyecto. Entonces, hablamos, por ejemplo, de los procesos de construcción. Eso es un tema importante, de que al final con el CLI eso te monta un scaffolding y realmente no hacemos análisis de esa arquitectura de carpetas, arquitectura de proyectos. Pues hay que empezar a hacerlo. Y luego también el tema de que en un framework no estás haciendo cosas nativas, lo que hemos dicho ya antes, el tema de que te estás pegando a lo que te dice el framework, cómo tienes que escribir tu código. Entonces, al final es un nativo y pegarte al framework. Puede ser bueno y puede ser malo también. Exactamente. Depende. Vale, hemos llegado a una nueva era de la construcción de aplicaciones. Estamos ahora mismo en esta era. Estamos en esta era vale, nuestro entorno de trabajo es totalmente hostil. No sabemos dónde se va a ver nuestra aplicación. Imaginaros dentro de un par de años, como ya nos enseña Black Mirror, que se pueda ver nuestra aplicación, nuestro desarrollo, en una pantalla que puede ser una pared perfectamente, que simplemente puede actuar a las acciones del usuario.
O sea, hay que empezar a pensar en eso y de hecho ya estamos en esta era, en el device first, el hecho de que se esté cada vez dividiendo más dónde va a estar nuestro desarrollo, que no puede ser, no es solo ya en el ordenador, es en el móvil, es en la phablet, en el tablet, en el smartwatch, en la tele, en el Smart TV. De hecho, nosotros ya hemos desarrollado alguna cosilla para que se vea bien en el Smart TV y es otro mundo. Pero tienes que hacer al final que tu aplicación, teniendo un buen core, se vea bien en todos esos dispositivos y seas capaz de hacerlo funcionar correctamente. O sea, ¿os imagináis una aplicación que sea capaz, responsive, ¿vale? Responsive para el reloj y para esto? ¿Sí? O sea, que pueda adaptarse, es que es imposible directamente, es imposible. No estamos construyendo, o no deberíamos construir aplicaciones responsivas de la manera en que lo hacemos. Que hay que darle una vuelta a eso. Vale, cada día hay más dispositivos, Es lo que ¿sí? hemos dicho. ¿Y cómo programamos para un entorno tan hostil? Luego estamos en el mundo offline. Se nos fue internet, tú. Uy, se nos ha ido. Bueno, venimos a hablar también del offline first, que es algo que ya llevamos escuchando desde hace 2 años, el empezar a escuchar al usuario y darle posibilidades para que pueda manipular nuestras aplicaciones, nuestros desarrollos, estando en ese estado, en el estado offline. Darle la posibilidad, por ejemplo, de hacer una transferencia, de poder subir tweets, como nos pasa con Twitter. Se quedan en cola, pero tú puedes seguir leyendo tweets y publicando, aunque no estés online. Luego, todo lo que nos ha venido con el mundo de las Progressive Web Apps, los Service Workers, toda esa posibilidad de poder trabajar con el mundo offline. Igual esto es del 2016. Sí, o sea, sí, de hace 2 añitos, tío. Sí, lo llevamos es algo escuchando viejo ya tiempo. Pero ¿En dónde entramos? Entramos ahora en la era del performance first. De hecho, la tendencia va hacia eso. La tendencia últimamente la está marcando los grandes navegadores, ¿no? Está Chrome y Internet Explorer, bueno, Edge detrás, de decir, vale, quizás lo del performance, lo del offline first está guay, pero realmente el problema del día a día de la gente no es que no tenga internet, es que el internet que tiene va fatal. Y nuestras aplicaciones, nuestros sitios web cargan muy lento, ¿vale? De hecho, a mí me cortaron hace poco, me consumí los datos y ha sido un infierno, ¿sabes? Entra el país sin datos. y te descarga todo y adiós. Nuestra bestia es esa, es nuestra SPA. Lo que hemos construido se están transformando en, vale, como mi aplicación tiene que valer para todo y para todos los entornos, pues es brutalmente grande, pesada, ¿vale? Es una bestia. Que al final es con la idea que nos queremos quedar. ¿Cuál es la solución de Tema de- Google a todo esto? Google dice, bueno, pues proyecto AMP, te prohíbo programar. No lo toques, solo puedes usar estas 5 etiquetas y ya está. Asunto arreglado. No creemos que sea la solución. Si está Google detrás de eso, quizás algo estamos haciendo mal a la hora de construir aplicaciones. No puede ser tampoco las recetas de, bueno, Virtual DOM y ya esto va súper rápido. O carga progresiva y esto va también súper rápido. Creo que la clave está en optimizar al principio. Es el anticonsejo que da todo el mundo, que dice que no hay que optimizar nunca al principio. Yo creo que sí. Creo que hay que fomentar cultura de performance en el equipo, no solo a nivel de programadores, sino a nivel de negocio. Decir, solo tienes un presupuesto que te puedes gastar 1 mega. En 1 mega tenemos que meter todas las features que podamos, pero ese es el presupuesto máximo. Sí, hacer un análisis, por ejemplo, de todas las features que se vayan desarrollando, en plan, ¿qué impacto tiene lo que has añadido nuevo a tu aplicación? Si tiene un impacto negativo en cuanto a la performance, te lo estás cargando. Igual esa funcionalidad o no la necesitas o hay que hacer un análisis para mejorarla y plantearla de otra manera. Pero hay que pensar ya en esto, en el performance. Conclusiones. Preprocesadores no. CSS. Que preprocesadores hemos dicho que sí. Lo que no es Framework el sistema CSS. de templating, no. El framework CSS, no. Y los frameworks JavaScript sí, pero No. con cabeza. Están Siempre al revés, analizando. Que no, que está bien. En algo coincidimos. El performance first es la tendencia y es lo que va a marcar los próximos desarrollos y las evoluciones tecnológicas de aquí a un par de años. Tenemos un concepto
Llamado SPP, pero porque SPP. le cayó así. ¿Cómo construye una aplicación web? Primero, obviamente, un stack tecnológico. Bueno, a ver, ¿qué le vamos a meter a la aplicación a nivel de código? No, a nivel de librerías, yo no quiero programarme un scaffold, quiero ya cosas hechas. Entonces, ojo con esto, el stack tecnológico es lo que va a marcar la evolución de tu aplicación, la escalabilidad, ¿no? El mantenimiento que pueda tener tu aplicación. Los procesos de construcción de una aplicación, todo lo que no implique programar, todo lo que no implique desarrollo, también es parte de las decisiones de arquitectura que uno debe tomar. Y por último, las personas. Cata decía que no es el código, son las personas. Nosotros somos los que construimos aplicaciones. Por ahora los bots no las construyen, por suerte. No, como mucho te puedes programar un script que te haga algo, pero no te puede hacer el trabajo que realmente hacemos entre todos. Así que las personas también es un punto súper importante. Aunque no coincidamos en muchas decisiones tecnológicas, se pueden construir aplicaciones en esa diversidad. De hecho, cuanto más diversidad haya en un equipo, de decisiones, de experiencias, de tecnologías usadas, lo que sea, cuanto más diferentes seamos, yo tengo la experiencia de que los equipos construyen muy buenas aplicaciones. La arquitectura web necesita de arquitectos web, no de programadores en Angular. Esto también es algo que hay que ir educando a la gente de recursos humanos o de consultoras que no tienen que buscar programadores en Angular o programadores en React o programadores en lo que sea. Tienen que buscar arquitectos web, desarrolladores, gente que sea buena en lo que hace, no que se haya pegado a una tecnología y ya. No, ese no es el punto importante. Es que sean buenos programando y que al menos tengan esa actitud de querer mejorar y de hacer las cosas bien. Vale, mi nombre es Eduardo Sada. Espero que os haya gustado esta charla un poco más o menos polémica. Yo soy Cristina Ponce. Estaríamos encantados de recibir vuestro feedback, bien por Twitter o ahora en persona si queréis. Y nada, si queréis comentar algún tema, estamos aquí para vosotros. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el futuro. Y ahora a ver. ¿Preguntas? Elena tiene el micro. Tengo el micro. Voy poco a poco. Hola, muy genial la charla, enhorabuena. Quería saber qué recomendaciones dais para revisar la performance de nuestras aplicaciones. Bueno, últimamente el proyecto de Lighthouse está sacando cosas muy avanzadas, muy buenas. Lighthouse es la auditoría, es un plugin aparte, pero es la auditoría que puedes realizar en Google Chrome. No es el único proyecto, pero es el que más famoso es, porque viene todo automatizado. Con Puppeteer también, ¿no? Puedes hacer cosas para evaluar la performance de tu proyecto. No hay muchas herramientas, porque esto es algo nuevo. O sea, venimos de tener, Service Workers. Venimos de tener Service Workers hace muy poquito, que era la era del Offline First. Pero al entrar a la era del Performance First, nos damos cuenta, ¿y esto cómo lo mido? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo mejoro? No hay... cada navegador hace las cosas de una manera diferente, dependemos de que la performance también vaya de acuerdo a qué navegador estoy usando. Principalmente Lighthouse es el que uso yo, que te da puntajes de mediciones. Lighthouse, eso, que viene con Chrome en la auditoría. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Sí, hola. Bueno, a Edu le conozco, a Cristina no. Mi pregunta es simplemente, ¿no creéis que el problema que tenemos con los frameworks y con las librerías es que los arquitectos que ahora mismo dirigen los proyectos se están ligando a esos frameworks? Es decir, hoy en día tenemos las capacidades y las herramientas para construir aplicaciones y construir JavaScript sin ligarnos a un framework. ¿No sería mejor hacer eso? Es decir, construir una aplicación desde el punto de vista de arquitectura sin ligarnos al framework. Eso es por lo que abogamos, de hecho. Pero es complicado, sobre todo si estás ante un cliente que
defiende cierto framework y demás, pero siempre puedes tratar de montar pruebas de concepto sobre ese mismo proyecto y decirle, mira, yo te muestro que con este tipo de tecnologías te va a ir mejor o funciona mejor para tu proyecto, no solo a nivel de performance, sino a nivel de todo. ¿Se pueden construir aplicaciones sin framework? Se pueden porque nosotros lo hemos hecho ya. Y sin librerías quizás es más complicado. Las librerías sí que les veo una utilidad. Por ejemplo, Lodash. Dice, no, ¿por qué usas Lodash? Pero, a ver, Lodash también se puede modularizar si tienes instalado Webpack. O sea, hay cosas que tienen muchos beneficios y aportan muy poco peso a la aplicación, que sí que les veo una utilidad grande. Otras, como React, me viene el paquete entero de React. Realmente yo no sé lo que hay dentro del código fuente de React. Todavía no me lo he mirado. Pero seguramente habrá cosas que no necesite, que mi aplicación no necesita. Bueno, un gran ejemplo en eso es Angular, que ese sí que es una bestia con todo lo que te trae, porque trabajas de esta manera y es bastante complicado salirte de eso, pero es al final lo que tiene pegarse a un framework. Te adaptas a su forma de trabajar. Hola, buenas. Bueno, yo actualmente por requisitos del cliente estoy trabajando sin frameworks JavaScript y bueno, me identifico con vosotros y demás, aunque realmente también es muy importante, según mi concepto, de que no solo trabajes de esa manera, sino también conozcas los frameworks que tanto están demandados. Ves todas las ofertas de empleo y la mayoría te exigen un framework, o por lo menos que lo conozcas así por encima. Es muy importante también no utilizar frameworks. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo es que sé Bootstrap, yo sé hacer, yo me hago el front entero con Bootstrap, te dices, pues ahí tiene la puerta. Entonces, defiendo, como digo, lo que es saber hacer la base es lo más importante. Después, si coges un framework, pues te vas a poder defender con una base. Si te apegas a un framework, como vosotros decís, pues no te quedas ahí atado, al igual que, por ejemplo, hay gente que se ha atado a jQuery y no quiere salir de jQuery. Bueno, algunos están saliendo. Conozco personas que vienen de jQuery. Lo puedes dejar. Conozco personas que están saliendo de jQuery y están empezando, por ejemplo, con Vue, porque la curva de aprendizaje es muy pequeña. Pero lo dices como si fueran como si fuera anónimos o algo así, ¿sabes? Como si fuera una droga, ha sonado, lo siento. Pero sí, hay gente que viene acostumbrada en trabajar en el mundo de JavaScript con jQuery toda la vida, bien por requisitos de su empresa o porque al final los proyectos que ha hecho no le ha hecho falta saber más, pero están empezando a moverse y eso ya es algo positivo, porque aunque sea están empezando a mirar frameworks que tienen curva de aprendizaje menor, como puede ser el caso de Vue y eso. Conozco casos que sí que están haciendo ese cambio. O sea que, sí, estamos ahí, ¿no?, en el proceso. Eso es algo positivo. De nuestra lista de patrocinadores, ahí hay empresas que no piden programadores en Angular específicamente, sino programadores, ¿sabes? Entonces, nosotros vemos que es una tendencia que, o sea, no es que esté ahora mismo implantada en nuestra sociedad de programadores, pero es una tendencia que está ocurriendo poco a poco. Se está viendo que realmente vale. ¿Cuál es la diferencia real entre alguien que lleva 8 años programando en Angular y alguien que lleva 8 en React? ¿Realmente hay diferencia? A ver, se sabe el framework, pero eso, vamos, en Vue te lo puedes aprender en un fin de semana. Si llevas 8 años programando. Hola, comparto vuestra opinión con el tema de los frameworks CSS. Lo que pasa es que el otro día vino un compañero y me dice, ¿has visto Material Design? Tiene 1000 contribuidores, está muy al día. ¿En serio crees que vas a hacer una librería de componentes para tus proyectos reutilizables que sea mejor que una comunidad de 1000 personas? Y me dejó con la duda. Yo lo tenía muy claro que podíamos hacer algo bien hecho, pero cuando te comparas con todas esas personas que mantienen esa librería, me hace pensar. ¿De verdad creéis que podemos marcar la diferencia haciendo una librería nosotros mismos? Métete al repositorio de Material Design de Google y verás que lo han hecho 4 veces
O sea, a 4 veces han tirado todo su proyecto a la basura y han dicho, bueno, mejor lo hacemos de esta manera. Y Polymer nació, los Polymer Elements nacieron con esa idea, ¿no? De cómo construir una aplicación con el estilo Material Visual, Material Design, y que todo el mundo pueda reutilizar los mismos componentes para no programar una y otra vez este botón que tiene ahora mismo, o sea, hoy en día los componentes de Polymer ya lo han hecho 3 veces y los han tirado porque han dicho mejor no los hacemos en Polymer, los hacemos con Custom Element, metemos SAS. Bueno, y se van a arrepentir de eso y los harán en otra manera, yo qué sé. Y ahí hay un tema importante, el tema de la dependencia a las versiones. Imagínate que tú en tu proyecto eres compatible con la versión 2 y de repente te sacan la versión 3, una mayor, y vale, adiós a tu proyecto porque se ha actualizado automáticamente, ya tienes que fijar una versión. Esa también es una razón por la que nosotros descartamos el uso de los frameworks. CSS. Luego está Bootstrap, ¿no? Que no sé cuántas versiones tiene ya, pero hubo un cambio muy gordo de la 3 a la 4. Exacto, se empezó a meter flex. ¿Por qué? ¿Qué tal? Oye, felicidades, que me encanta. Yo a Edu le sigo siempre y me encantan vuestras charlas. Bueno, lo primero de todo es, tengo una pequeña pega terminológica. No estamos muy de acuerdo entre lo que es una librería y lo que es un framework. Porque de ahí, en el slide que has puesto, pocas cosas son un framework. Entonces, es un poco preocupante que hablemos de frameworks cuando realmente de los ejemplos que he puesto hay pocos que realmente sean un framework. ¿Qué es un framework para ti? Un framework es una solución que te estructura una arquitectura y que te obliga a pensar de una manera. Entonces, por ejemplo, jQuery, que habéis dicho que es un framework, no lo es, porque es simplemente una colección de facilidades. Vue tampoco lo es, porque lo único que te ofrece es un modelo de componente y no te da arquitectura. Es verdad que te da ecosistema para luego montar más arquitectura, pero está fuera de Vue. Angular, por ejemplo, sí que es un framework porque hay una serie de conceptualizaciones, servicios, módulos, etcétera. Y también Aurelia, por ejemplo, en ese sentido es un framework. Podríamos discutir si lo es o no React. Polymer no es un framework porque se centra mucho en un modelo de componente y ya está, y te ofrece data binding, en fin. Yo también quería recoger una reflexión que se ha dicho mucho por aquí, ¿vale? Y es que oigo mucho en comunidad, en los tweets y tal, de no a los frameworks y tal, claro. Vosotros también lo habéis dicho, un framework lo que te ayuda es a estructurar tu mente, ¿no? y a darte una arquitectura. Entonces, cuando uno tiene mucha experiencia, se descubre a sí mismo y cuando programa sin frameworks, en crudo, en JavaScript, está haciendo su propio framework para cada problema concreto. Y eso mola mogollón. Pero claro, tampoco se puede hacer abanderamiento de esta idea de no frameworks porque no todo, o sea, eso requiere haberse currado muchos frameworks. Quiere decir, cuando tú ya has hecho muchos frameworks o cuando tú ya has trabajado en muchos frameworks, tienes la madurez suficiente como para decir ahora no uso frameworks. Quiere decir que cuidado un poco con esos mensajes, no lo digo por vosotros, sino por una reflexión en público. Y luego la otra cosa que quería decir, que estoy muy de acuerdo contigo en que esto se viene diciendo, lo del performance first. Pero claro, en los años 60 ya Donald Knuth nos decía a todos que una performance prematura, una preocupación por el performance en la arquitectura prematura es la raíz de todos los males. Entonces, primero respetar a los mayores en ese sentido, o sea, no es una crítica a lo que estáis diciendo, ¿eh? No es hacia vosotros, sino un poco a lo que se viene diciendo. Por ejemplo, me hacen a mí como programador, los vendors, responsable de una cosa que se llama Virtual DOM, que decía Cristina muy bien. Oye, eso es una cosa que en todo caso, el que tiene que responderlo es el navegador. O sea, yo no puedo condicionar mi arquitectura, que generalmente el performance va hacia arquitecturar menos y hacia polucionar la arquitectura para un mejor rendimiento. Yo no puedo polucionar mi arquitectura para hacer que las cosas vayan más rápido, que la máquina por debajo vaya más rápido. O sea, al final resulta que empezamos a meter rediseños dirigidos hacia el performance, en esa idea de performance first, no sé dónde queda nuestro trabajo de arquitectura, ¿sí? Y entonces al final, como es como todo el castillo de naipes, los frameworks, etcétera,
como que se derrumba todo esto, ¿no? Quería saber vuestra opinión a este respecto. Bueno, le agradezco. Una aclaración en cuanto a lo de las librerías y los frameworks. Obviamente no nos referimos a técnicamente esto es un framework, técnicamente esto es una librería. Sabemos que jQuery es una librería, no un framework, pero si lo piensas en el sentido de que un framework te ayuda a estructurar tu mente, y yo soy yo y tú eres tú, y cada uno de nosotros tenemos una mente diferente y cada uno de nosotros necesitará una estructura mental diferente, pero qué casualidad que yo puedo leer el código jQuery, de cómo se arma un widget de jQuery y lo entiendo perfectamente, entiendo esa estructura. A eso me refiero con que, vale, entonces quizás sí que se puede transmitir la idea de que estas librerías te obligan o te limitan a programar de una determinada manera. Programación de objetos en jQuery, hombre, está hecho para que programes a nivel funcional. Está todo como, sí, los nodos también son encadenados y en ese sentido me refiero a programación, un framework o una librería. Y en cuanto a lo de performance, también nos referimos a ponerlo desde el principio. Es decir, no a optimizar prematuramente, sino a cuando voy a estimar una tarea, por ejemplo, vale, tenemos en cuenta la performance de cómo va a afectar esto que vamos a implementar. No dejarlo para el final, no hacerlo primero y después decir, ya lo arreglaremos. Ya cuando tengamos tiempo lo arreglaremos. No, pero la pregunta va dirigida, ¿tengo que sacrificar decisiones de carácter arquitectónico para mejorar mi performance? Y la pregunta es, ¿tú estás confortable con el hecho de que tú tengas que montar un Virtual DOM porque Chrome no es lo suficientemente ágil? Estoy de acuerdo en que los navegadores tendrían que pensar e implementar estas cosas, como han implementado lo del $query-selector. Pues Virtual DOM, ¿qué nos van a regalar? Estoy totalmente de acuerdo en eso. Bueno, pues muchas gracias, se nos ha ido el tiempo. Un aplauso.